Bueno, pues bienvenidos, nuevamente buenas noches a todos. El día de hoy vamos a continuar con el programa del segundo curso de contabilidad de la Universidad Ciudadana para las diferentes especialidades en el área de licenciatura. El día de hoy es nuestro tercer tema posterior al examen parcial y vamos a ver el capítulo número 3 que habla del tema de mercancías en comisión. Antes de iniciar con el tema, me voy a permitir hacerles dos comentarios. Esta semana se publicó por ahí un foro, el cual tiene vigencia a partir del día de ayer y hasta el próximo 1 de agosto. Es solo que hasta el día de hoy se publicó. Se los comento para que puedan participar, por favor, ahí en los foros y realicen su aportación del tema que se está mencionando ahí. Y en el transcurso del día de mañana van a estar evaluadas el totalidad de las aulas para lo que viene siendo el tema de documentos descontados o endosados que vimos la semana pasada. Por ahí faltan algunos alumnos, pero ya están por evaluarse. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Nada más confirmen, por favor, si se ve bien la siguiente presentación. La sesión de hoy la vamos a dividir de la siguiente manera. Vamos a ver un poco de literatura, de lo que viene siendo un poco de concepto de lo que es el tema de mercancías en comisión, y luego vamos a ver un ejemplo que viene ahí en la bibliografía de unos asientos contables, de un ejemplo de unas operaciones de una empresa. ¿Ok? Un segundito. ¿Me confirman, por favor, si se ve de manera correcta? Sí, maestro, sí se ve. Sí, sí se ve. Pues. Muy bien, gracias a los dos, a Jorge y a Christopher. Vamos a iniciar. Vamos a, como ya mencionamos, vamos a ver el capítulo número 3 que habla de lo que vienen siendo las mercancías en comisión, y el objetivo de este capítulo es conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión. Obviamente vamos a ver por qué esas mercancías se dejan en comisión y cuál es el objetivo de dejar esas mercancías en comisión. ¿Ok? Nos dice que desde el punto de vista legal, la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, es el mandato o encargo aplicado a actos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión y comisionista a quien la desempeña. Es decir, esto está tipificado dentro del Código de Comercio. O sea, no es una figura jurídica, no es una figura que para el caso de nosotros es una figura contable. Vamos a ver un ejemplo contable, pero también tenemos que darle un enfoque legal. Es decir, esto está tipificado de manera muy puntual en este código. Nos dice que el mandato o encargo no es necesario que conste en escritura pública, es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hago un paréntesis. Aunque la mayoría, aunque aquí la literatura nos diga que no es necesario hacerse por escrito, o más bien dicho, que no es necesario que conste en una figura, en una escritura pública, es decir, que esté protocolizado ante un notario, sí nos dice que tiene que ser por escrito, preferentemente antes de que el negocio concluya. En la práctica, esto generalmente, aunque a veces no siempre se hace a través de una escritura pública, es decir, que dé fe un notario de que se va a llevar a cabo una operación comercial entre un comitente y un comisionista, generalmente sí se hace de manera por escrito al momento de que se va a iniciar el encargo. Aquí, aunque reitero, aunque la literatura nos diga que sea solo de palabra, lo más correcto es hacerlo por escrito, y obviamente lo más correcto es hacerlo ante una escritura pública. ¿Por qué se tiene que hacer de esta manera? Hay que acordarnos que la persona que va a entregar su mercancía a otra persona para que la venda, pues le está dejando bienes, ¿va? Y en ese documento en el que se conste cómo va a ser la entrega de la mercancía, cuánto se va a cobrar, cuánto se va a vender, cuánto se va a pagar de comisión, etcétera, tiene que estar lo más legalizado posible para en un momento dado que hay una situación de conflicto entre el comitente y el comisionista, ese protocolo, esa fe del notario les dé la certeza a ambas partes de que se va a cumplir lo que en ella se plasma. Por eso hago mucho hincapié en eso, aunque aquí diga que se tiene que hacer antes de que el negocio concluya. Si no es por notario, al menos hacerlo por escrito, pero previamente o antes de iniciar el encargo. ¿Ok?
El mandato o encargo se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales podemos mencionar la compra y venta por cuenta ajena, y es este el último el que hablaremos, en el que nos vamos a referir en el desarrollo de este capítulo. ¿Ok? Dice, las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya que no son de su propiedad, pues el comitente únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no son de su propiedad. Cuando vimos el capítulo número 1 que hablábamos de las cuentas de orden, poníamos un concepto que, si mal no recuerdo, se llama valores ajenos, donde nosotros teníamos que registrar todos aquellos valores que teníamos en nuestra propiedad y que obviamente, aunque no afectan nuestro patrimonio, es decir, no afectan nuestro activo, ya que no lo aumentan en este caso, porque obviamente es una cuenta de activo la mercancía, sí tenemos que hacer referencia en esas cuentas de orden a que tenemos en nuestra propiedad y bajo nuestra tutela determinado número de mercancías que, aunque no la podemos registrar directamente en la cuenta de mercancías o de almacén de la contabilidad para no modificar su activo, sí tenemos que hacer referencias. ¿Por qué? Porque si se hace un inventario de mercancías y resulta que en nuestro inventario traemos un valor de 1,000 pesos y resulta que al hacer el inventario físico traemos 1,500, pues solamente esos 500 técnicamente debieran de ser todas aquellas mercancías que el comitente nos dejó a nosotros como comisionistas. Aquí hay que entender que ahorita estamos hablando del comisionista, es decir, aquella persona que recibe un encargo y recibe una mercancía para su posterior venta. ¿Ok? Entonces, este punto quedó que quede bien claro, ya lo habíamos visto en el punto de cuentas de orden, todas aquellas mercancías que recibe el comisionista no aumentan su activo porque no son de su propiedad y únicamente en el mandato de encargo que se plasmó, dice que son únicamente para lo que viene siendo la venta, ¿ok? El comisionista puede desempeñar el mandato o encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio, tendrá acción y obligación directamente de las personas con quien contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente. No así cuando contrate expresamente el nombre del comitente, es decir, cuando trate con terceros, tiene que decir si es por cuenta propia y si así se especificó o por nombre propio, así se especificó en el mandato, pues solamente no tiene que decir de quién son esas mercancías. Pero si en un momento dado es a nombre del comitente, ahí sí lo tiene que decir, ¿ok? También nos dice que el comisionista es libre para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, deberá de dar aviso inmediatamente a esto. Aquí es un poquito medio chusco, por así decirlo, porque se supone que nosotros cuando ya vamos a aceptar un encargo es porque ya tuvimos una plática previa, ya tuvimos una revisión previa de lo que van a ser los acuerdos de ese encargo para llevar a cabo la venta de mercancías. Sin embargo, de último momento puede ser que no esté estipulado en ese contrato que ya esté forzosamente un periodo de recepción de mercancías a un periodo determinado que sea forzoso, pues a la hora de ya empezar a entregar la mercancía o iniciar a operar de acuerdo a lo que se había estipulado, el comisionista puede decir, ¿sabes qué? Rechazo completamente lo que habíamos acordado y te doy aviso de manera inmediata por escrito. Es lo que les comentaba. Si lo dejamos nada más a palabra, pues es la palabra, pero hay que acordarnos que las palabras se las lleva el viento. Si en un momento dado se hizo por escrito ese encargo, pues también hay que dar por escrito que, ¿sabes qué? Voy a rechazar el encargo. ¿Por qué? Por así convenir a mis intereses, porque ya de último momento hice una evaluación correcta y el porcentaje de comisión que me vas a pagar por vender la mercancía no me corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que si la mercancía ya ha sido remitida y el comisionista rehúsa el cargo, conforme al punto anterior, está obligado a hacer los gastos que sean de indispensable necesidad para conservarla en buen estado. Por supuesto, el importe de dichos gastos deberá ser pagado posteriormente al comisionista por el comitente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ya habíamos acordado que íbamos a recibir una mercancía y antes de que llegara esa mercancía o ya llegando nos aceptamos, o más bien dicho, rechazamos ese encargo, nosotros tenemos que hacer todos los gastos necesarios para conservarla en buen estado o en su defecto para regresársela al comitente. Obviamente es, por así decirlo, una cuenta que nosotros vamos a pagar, pero posteriormente la persona que nos remitió esa mercancía, en este caso el comitente, nos debe de liquidar
esa cantidad. El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas por el comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones expresas de este. ¿Qué quiere decir esto? Que en dicho encargo, en dicho documento, en dicho protocolo, en dado caso de que sea en una escritura pública, consta cuáles van a ser las condiciones para que esa mercancía sea vendida. No se puede hacer una situación diferente a lo que esté ahí plasmado. Es decir, no puedes ir en contra de lo que el comitente te dijo en ese documento para vender la mercancía. Eso también es un punto muy, muy importante. Por su actuación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota denominada comisión, cuyo porcentaje por lo regular se calcula sobre el monto de ventas. Inclusive dentro de la ley del impuesto sobre la renta, hay, lo vemos en muchos casos, el ejemplo de los comisionistas. Aquí estamos hablando de una empresa comercial, la cual le va a entregar una mercancía a determinado comisionista, determinada empresa, determinada persona física con actividad empresarial, y por la venta de esa mercancía que el comitente confiere al comisionista, obviamente el comisionista tiene que recibir un ingreso, no va a vender la mercancía de manera gratuita. Ese concepto se le llama comisión, por eso es que la persona que recibe la mercancía y la vende se le llama comisionista. Y obviamente esa comisión o ese porcentaje de utilidad que va a tener el comisionista por la venta de mercancías, en la mayoría de los casos se plasma en base al volumen de ventas. Vamos a poner un ejemplo a lo mejor un poquito, que para no poner un ejemplo así tan técnico, en el caso de las empresas o de las compañías de las tiendas departamentales que reciben, por ejemplo, en el área de perfumería, todas esas personas que reciben, que trabajan ahí en el área de perfumería, cobran comisión por la venta de la mercancía. En este caso, en el caso, por ejemplo, de Liverpool, de Sears, que reciben esa mercancía, el comitente le confiere a Sears esa mercancía para su venta. En muchos de los casos, las empresas tienen personas de su misma empresa o el mismo comitente dice, ¿sabes qué, Sears? ¿Sabes qué, Liverpool? Yo voy a poner esa mercancía, pero yo mismo te voy a poner al comisionista. Y obviamente, entre más perfumes vendan, pues obviamente mayor va a ser la cantidad de ganancia que va a tener el comisionista. ¿A qué me refiero con esto? Que hay que entender que, por ejemplo, no es lo mismo que vendas 100 perfumes a que vendas 1000. Ahí es donde se incrementa definitivamente el valor de tu comisión por el volumen de ventas que tengan. Otro ejemplo que podemos poner, si nosotros vendemos equipo electrónico o producimos equipo electrónico, pero nuestra fuerza de ventas, no tenemos fuerza de ventas, no tenemos personal administrativo que se encargue de las ventas, pues podemos contratar una agencia o podemos contratar a una empresa y decirle, ¿sabes qué? Veo que tú vendes equipo electrónico, yo te voy a dar mis productos para que tú los vendas y por esa de 1 a 100 pesos te voy a pagar tal porcentaje de comisión. De 101 a 1000 te voy a pagar otro porcentaje de comisión. De 1001 a 10,000 te voy a pagar tanto. Obviamente, entre mayor sea el volumen de ventas, pues mayor va a ser la utilidad del comisionista. Aquí hay que entender que en estos casos, en estos que estamos hablando, generalmente, y vuelvo al tema, se tiene que plasmar, si no en un documento ya protocolizado mediante escritura pública, sí con documentos legales que amparen o con documentos por escrito que amparen que esas operaciones se van a llevar a cabo, en el cual se plasma cuál va a ser el valor de la mercancía, cómo se va a vender, a qué precio, cuál va a ser el porcentaje de la comisión, o cómo se debe de reservar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con eso vamos a dar prácticamente por terminado lo que viene siendo la parte teórica o el aspecto legal de lo que viene siendo las mercancías en comisión. Entender que hay un comitente, que es aquella persona que entrega a un comisionista una mercancía para su venta y por lo cual el comisionista va a recibir una utilidad denominada comisión. Lo que se plasme, o todas las características de ese encargo debe de estar plasmado en un mandato, en un documento que no necesariamente tiene que figurar en una escritura pública, pero que sí tiene que estar por escrito. ¿Ok? Y lo que se plasme en ese documento se tiene que cumplir forzosamente por el comisionista. ¿Ok? Vamos a poner algo de lo que viene siendo la bibliografía para ver un ejemplo así muy rapidito de este concepto. Permítanme un segundito.
Ok, vamos a mencionar ahora sí, ya vamos a meternos a la parte contable y vamos a ver un ejemplo. Como ya mencionamos ahorita, todo lo que viene siendo los registros en la parte del comisionista se tienen que registrar en cuentas de orden. ¿Por qué? Porque son mercancías que recibe el comisionista, pero hay que registrar todas aquellas operaciones, obviamente de todas esas ventas y de todos esos registros que se hacen, pero en cuentas de orden, ¿ok? Y para esto vamos a ver cuáles son las principales cuentas que se utilizan o que se establecen para registrar estas mercancías. Nos dicen que las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos, que ya lo habíamos mencionado hace un ratito, por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista. Para registrar las mercancías que se reciben del comitente, aclaro, esto es en la contabilidad del comisionista, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden denominadas mercancías en comisión de índole deudor, y comitente cuenta de mercancías, que son cuentas de orden de índole acreedor. Si recuerdan, cuando vimos esos ejemplos, dijimos que una tenía que ser deudora y otra tenía que ser acreedora y tenían que ser muy similares en cuanto a su nombre o a su... sí, a cómo están estructuradas para que pudiera ser fácil su identificación, ¿ok? Para registrar las salidas y entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que ha efectuado el comitente por cuenta del comisionista, perdón, por cuenta del comitente, se abren las cuentas de orden caja del comitente, cuenta de orden, y comitente cuenta de caja, cuenta de orden acreedora. Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen las siguientes cuentas de orden dentro del grupo de valores ajenos. Clientes del comitente de orden o cuenta de orden deudor y comitente cuenta de clientes que es la cuenta de orden de naturaleza acreedora. Vamos a ver cuándo se cargan y cuándo se abonan cada una de estas cuentas. Mercancías en comisión se carga y comitente cuenta de mercancías se abona cuando se abonan o cuando se hace esta afectación contable. Uno, del precio del costo de las mercancías recibidas del comitente para su venta, del precio del costo de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. También la cuenta de mercancías en comisión se abona y comitente cuenta de mercancías se carga. Si se fijan, son los asientos contrarios. Uno, del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente, ¿ok? El saldo de ambas cuentas siempre debe ser numéricamente igual. No podemos traer un saldo en la cuenta de mercancías por 1,500 y 1,400 en comitente cuenta de mercancías. Siempre tiene que ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria. Es decir, por un lado tengo el derecho, tengo el activo, y por otro lado tengo la obligación o tengo el pasivo, obviamente registrado en cuenta de orden. Y esta cuenta representa, o estas cuentas representan el costo de la mercancía en poder del comisionista, que son propiedad del comitente cuando se afectan estas cuentas, ¿ok? Caja del comitente se carga y comitente cuenta de caja se abona. Uno, de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente, del dinero en efectivo que recibe el comisionista por ventas al contado, de los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito. Asimismo, la caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga, de los gastos que pague el comisionista por cuenta del comitente, de la cuota o comisión que el comisionista cobra al comitente, es decir, vamos a quitarle de ahí nuestra comisión al comitente por las ventas que hagamos, y de las remesas en efectivo que el comisionista haga al comitente, es decir, el dinero que nosotros vayamos a mandar a la persona que nos confirió el encargo. El saldo de estas cuentas siempre debe ser numéricamente igual que en el caso de arriba, pero de naturaleza contraria, y representa el dinero en efectivo que tenemos nosotros como comisionistas por las ventas que hayamos hecho, por los cobros que hayamos hecho y que son propiedad del comitente.
Cliente del comitente se carga y comitente cuenta de cliente se abona del importe de las ventas efectuadas a crédito por el comisionista, es decir, todas aquellas cuentas, todas aquellas ventas que nosotros como comisionistas hagamos y que obviamente no nos hayan sido liquidadas, es decir, que nos la vayan a pagar en un periodo determinado. Clientes del comitente se abona y comitente cuenta de cliente se carga de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito, es decir, por lo que ya acá teníamos todavía registrado como pendiente de cobro, y también del importe de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista, es decir, por aquella situación que algún cliente nos diga, ¿sabes qué? La mercancía no me satisfizo, es de mala calidad, etcétera, aquí se tiene que registrar, ¿ok? El saldo de ambas cuentas en cualquier momento debe ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria y representa lo que aún nos deben los clientes cuyo importe pertenece al comitente. Ahorita en temas de IVA no nos vamos a meter porque es un poquito, o es más bien dicho, es un tema un poquito extenso porque es ya una cuestión de ley. Ahorita no vamos a poner ese ejemplo así para el tratamiento total del IVA, pero sí quiero que se queden con el concepto que también algunas de estas operaciones son afectos a IVA, pero son para efectos de poder declarar ese impuesto al valor agregado a la Secretaría de Hacienda. Y ahora sí, ya después de haber visto cómo se cargan, se abonan cada una de las cuentas dentro dentro del grupo de valores ajenos en la contabilidad del comisionista, vamos a ver un ejemplo para ejemplificar o para, más bien dicho, plasmar cómo se ven estos movimientos suponiendo unas operaciones que vamos a mencionar ahorita. Nos dice que celebramos un contrato de comisión con la compañía mercantil, teniendo el carácter de comitente y nosotros el de comisionistas. Los puntos principales de dicho contrato se mencionan a continuación, que es lo que les decía, que ese mandato, ese contrato se tiene que plasmar con todas y cada una de las características de cómo van a ser vendidas las mercancías, etcétera. Nos dice que el comitente nos remitirá las mercancías con gastos pagados hasta la estación de ferrocarril, por poner el ejemplo de que es una estación de ferrocarril o un aeropuerto. El comitente también nos remitirá oportunamente por medio de transferencia bancaria una provisión de fondos suficiente para pagar los gastos necesarios para transportar las mercancías desde la estación del ferrocarril hasta nuestros almacenes o bodegas, y dichos gastos serán por cuenta, ¿a quién? Del comitente. Debemos vender las mercancías con un recargo del 50% sobre el precio declarado por el comitente. Esto es muy importante. Si nosotros, un ejemplo, recibimos una mercancía, una pieza con valor de 1,000 pesos, nosotros como comisionista la tendremos que vender en 1,500. ¿Por qué? Porque así nos está pidiendo el comitente que la vendamos. Estamos también autorizados para vender las mercancías a crédito, que ya vimos cuáles son las cuentas que afectan esas mercancías a crédito. Tenemos derecho a recibir una cuota, utilidad o comisión del 15% sobre el monto de las ventas efectuadas al riguroso contado. Es decir, si yo como comisionista vendo al contado la mercancía, el comitente me tiene que pagar a mí un 15% de comisión. Y cuando son operaciones a crédito, es decir, ventas que yo hago para que me las paguen en un plazo determinado, me van a pagar un 10%. ¿Por qué disminuye este valor o este porcentaje de comisión? Porque hay que acordarnos que vuelvo al tema, el dinero tiene un valor con el paso del tiempo. Si yo ahorita tengo una mercancía y la vendo y me la pagan de contado, te pago 15% porque el dinero ya lo tengo ahorita. Sin embargo, si me vas a vender la mercancía y me la vas a cobrar hasta 30 días después, pues nada más te pago el 10%. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que al comisionista le conviene, en la mayoría de los casos, pues vender la mercancía de contado para tener un mayor margen de utilidad o tener una comisión mayor de acuerdo a lo que esté estipulado en el contrato de encargo. Estamos obligados a reembolsar al comitente al final de cada mes mediante transferencia bancaria los importes de ventas y cobros, descontando los gastos hechos por su cuenta y la comisión a nuestro favor. Es decir, que si ahorita recibimos, es primero de mes o día 3 o 4 la mercancía, y de acuerdo a este ejemplo, al final de ese mes nosotros tenemos que decirle, mira, todo esto fue lo que se vendió, te lo voy a mandar por transferencia, pero también te voy a rebajar los gastos que en un momento dado se hayan originado y que sean
a cuenta tuya, que obviamente que así esté estipulado que sea a cargo del comitente, y también te voy a rebajar la comisión sobre las ventas que haya hecho el contado y sobre las ventas que haya hecho a crédito, ¿ok? Y vamos a ver el siguiente ejemplo, dice, vamos a ver qué operaciones se realizaron de acuerdo a este contrato que nosotros vimos con la compañía mercantil. La compañía nos remitió 50 estufas con un costo de 1,000 cada una. De acuerdo a la literatura que hicimos o la literatura que vimos de cuándo se afectan estas cuentas, tenemos que registrar en las cuentas de orden cargándole a mercancías en comisión 50,000 pesos, que es el valor de las 50 estufas con un valor de 1,000 pesos cada una, y le vamos a hacer un crédito a comitente cuenta de mercancías por 50,000 pesos. Con este asiento contable estamos cumpliendo esta primera operación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ya tengo en mi poder las mercancías en comisión, pero también tengo la obligación de hacerme responsable de esas cuentas o de esa mercancía que me remitió el comitente, ¿ok? Y luego también nos dice, recibimos de la compañía mercantil S.A. una provisión de fondos por 500 pesos. Como ya vimos, también tenemos que afectar la caja del comitente. Le hacemos un cargo a la cuenta de caja del comitente por 500 pesos por el valor de la transferencia que nos hicieron el favor de mandarnos, y le hacemos un crédito a comitente cuenta de caja, ¿ok? Ya vimos arriba cuándo se cargan y cuándo se abonan esas cuentas. Nos dice que las estufas que nos mandaron originaron gastos de acarreos, cargas, descargas, desde la estación de ferrocarril hasta nuestra bodega por 400 pesos que pagamos en efectivo, y el importe ya tiene incluido. Aquí se hace referencia al IVA. Por eso no me quise meter a tanto detalle de IVA, por la cuestión de que aquí tampoco lo menciono. Y tenemos que hacer ese registro. Aquí, si se fijan, le cargamos a caja del comitente 500 pesos por la mercancía que recibimos, y le abonamos los mismos 500 pesos a comitente cuenta de caja. Acuérdense que tienen que ser numéricamente iguales, representa el dinero en efectivo que tenemos como comisionistas, pero del cual es dueño el comitente, y obviamente tenemos registrado ya esta operación. Pero como también dice que los gastos van a correr a cuenta del comitente, como ya pagamos esos 400 pesos por las maniobras desde el ferrocarril aeropuerto hasta nuestra bodega, 400 pesos, aquí hacemos el asiento contrario, que lo vimos arriba de acuerdo a la literatura. También se carga a comité cuenta de caja. Si aquí le habíamos abonado, aquí le vamos a cargar a esta cuenta los 400 pesos, y le abonamos a caja del comitente 400 pesos. Y con eso registramos la operación número 4. Asimismo, dice que la operación número 3. También dice que devolvimos 5 estufas defectuosas al comitente. Cuando recibimos esa mercancía, hicimos la inspección, y de las 50 estufas que nos mandó originalmente tenemos que remitir 5. ¿Por qué? Porque estaban defectuosas, nos dimos cuenta que no traían hornillas, nos dimos cuenta que venían sin patas, etcétera. Entonces ahí, por el costo de esta mercancía, le tenemos, si se fijan aquí en la parte de arriba, le cargamos a mercancías en comisión, y aquí le estamos abonando a mercancías en comisión, pero nada más por el valor de las 5 piezas que venían defectuosas. Y le cargamos a comitente cuenta de mercancías 5,000 pesos, y acá la habíamos abonado. Es decir, para hacer el saldo y que nos vaya quedando cargos y abonos, y al final nos dé el saldo de la mercancía que nosotros tenemos en nuestro poder, pero que obviamente pertenece al comitente, ¿ok? También nos dice que esa devolución originó gastos por cuenta del comitente por 100 pesos que pagamos en efectivo. Tenemos que registrar esos 100 pesos, le cargamos a comitente cuenta del caja 100 pesos, y le abonamos a caja del comitente 100 pesos. Si se fijan aquí, si tuviéramos este saldo 500 menos 400 menos 100, ya los 500 pesos que ellos nos mandaron vía transferencia para los gastos, pues prácticamente aquí ya no lo estamos acabando, ¿ok? Y con eso registramos el costo de esa devolución que originó gastos de traslado, ¿ok? Y luego decimos, vendimos 10 estufas al contado riguroso, y que se suponga un 10% del IVA, ¿va? Vamos a hacer el asiento contable, y nos vamos aquí. Tenemos por el costo de la unidad, que son 1,000 pesos,
más 500 pesos, porque hay que acordarnos que vamos a vender al 50% con recargo, con utilidad del costo que nos mandó. Nos costaron, o sea, nos lo mandaron a un costo de 1,000 más 500 pesos de utilidad. El precio de venta por utilidad, por unidad, más bien dicho, va a ser de 1,500. 1,500 más el 10% del IVA, que son 1,500 por 15 piezas, son 15,000, más el 10% del IVA, que aquí es un ejemplo, porque ahorita la tasa es de 16, son 1,500. 1,500 más 15,000 del costo de las unidades, nos da 16,500. Como son operaciones de vendidas al riguroso contado, aquí le cargamos a cuenta del comitente, a la caja, 16,500 y le abonamos a comitente cuenta de caja los mismos 16,500. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estamos cobrando esas ventas de riguroso contado por las 10 piezas, más la utilidad que se plasmó en el encargo, que es del 50%. Posteriormente nos dice que vendimos 22 estufas a crédito. Ahora vendimos 22. Aquí nada más, a diferencia de este ejemplo, antes de hacer este ejemplo tenemos que registrar primero lo que viene siendo el costo o lo que viene siendo disminuir el saldo de esa mercancía vendida. Obviamente cuando nosotros vendimos cuando vendemos las mercancías a crédito tenemos que hacer un asiento contable, pero ahorita se lo voy a explicar porque aquí sí se hace el costo. Aquí como lo estamos vendiendo de crédito, dice precio de venta por 500 por 22, son 33,000 pesos de precio de venta más el IVA, que son 3,300, 33,000 más 3,300 nos da los 36,300. Hacemos nuestro asiento contable y lo vamos a registrar. Cargo a clientes del comitente y con crédito a comitente cuenta de clientes. Si se fijan, aquí no utilizamos la cuenta de caja del comitente ni comitente cuenta de caja. ¿Por qué? Porque es una operación a crédito. ¿Ok? Y luego nos dice que para disminuir o cancelar parcialmente las cuentas de orden, por el costo de 22 estufas vendidas a crédito, tenemos que cargarle a comitente cuenta de mercancías 22,000 pesos con crédito a mercancías en comisión por 22,000 pesos. Con eso, como son a crédito, las tenemos que cancelar, ¿ok? En el mismo caso, de acá de las ventas de contado, tenemos que hacer la disminución de las 10 estufas que se vendieron de contado. Posteriormente nos dice que nos regresaron 2 estufas, de acuerdo a lo que viene aquí en el ejemplo. Nos dice que un cliente nos devolvió 2 estufas. Entonces aquí tenemos que hacer nuevamente el asiento contable para registrar esa operación. Es decir, como nos la está regresando, aquí no se la estamos regresando nosotros al comitente, nos lo regresó nosotros el cliente. Entonces tenemos que cargarle a comitente cuenta de mercancías, perdón, a mercancías en comisión, cargarle los 2,000 pesos con comitente cuenta de mercancías por esos 2,000 pesos. ¿Por qué? Porque ya recuperamos esas 2 estufas que nos está regresando de manera directa el cliente. ¿Ok? Y luego tenemos el siguiente ejemplo. Después tenemos que disminuir el valor de estos 2,200 pesos. Hay que acordarnos que como el cliente nos las está regresando y era de las operaciones que fueron a crédito, tenemos que cargarle a comitente cuenta de clientes y abonarle a clientes del comitente por 2,200. Aquí en este caso es por 3,300 por la cuestión. Aquí nada más estamos registrando el costo, pero aquí tenemos que registrar el costo más la utilidad más el IVA. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así es como registramos nosotros la venta. ¿Ok? Posteriormente también nos dice que nosotros hicimos cobros sobre las ventas a crédito por 8,000 pesos. ¿Ok? Tenemos que registrar esos cobros. Como son operaciones de crédito, ahora le vamos a cargar a caja del comitente los 8,000 pesos que estamos cobrando, es decir,
le están ingresando a la persona que nos dio el encargo de esos 8,000 pesos y le vamos a abonar a comitente cuenta de caja por esos 8,000 pesos. Y posteriormente tenemos que disminuir del saldo de la cuenta del cliente, porque es una operación a crédito, cargo a comitente cuenta del cliente con abono o crédito a clientes del comitente por los 8,000 pesos para registrar tanto la entrada del dinero como la disminución de la cuenta por cobrar que tenemos con el cliente, porque ya nos está disminuyendo el saldo de esa cuenta con esos 8,000 pesos. Dice que descontamos también de la cuenta de caja del comitente la comisión e IVA supuesto del 10%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que hacer otro asiento contable donde nos dice, para disminuir la cuenta de caja del comitente el importe de la comisión e IVA que esta causa, importes que se determinan de la siguiente manera. Aquí vamos a registrar las comisiones o vamos a sacar las comisiones que vamos a descontar nosotros como comisionistas hacia el comitente. Es decir, nosotros ventas que hicimos al contado es al 15% de comisión nos da 2,250. Y ventas netas a crédito fueron 30,000, pero obviamente es por un 10% de comisión. Si se acuerdan, vimos en lo que viene siendo en el contrato que las ventas de contado las íbamos a cobrar al 15% y las ventas de crédito las íbamos a cobrar al 10%. La suma de esas dos comisiones nos da 5,250 con un 10% de IVA. Este es el importe que nosotros tenemos que descontar de la cuenta de comitente, de la caja del comitente para quedarnos nosotros con nuestra comisión, ¿ok? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en las cuentas de orden? Tenemos que cargarle a comitente cuenta de caja 5,775 y caja del comitente la misma cantidad. ¿Para qué? Para descontar el saldo que nosotros nos vamos a quedar por la venta de mercancía. Y ahora sí, ya como este es un dinero que nosotros estamos cobrando, aquí sí tenemos que afectar directamente nuestro patrimonio o nuestras cuentas de activo, pasivo y capital. Y nos dice que para registrar nuestra caja, es decir, en nuestro negocio, la comisión ganada del IVA, tenemos que hacer el siguiente asiento. Le cargamos a caja, pero si se fijan, ya es nuestra caja dentro de nuestro activo circulante, los 5,775, y registramos en otros gastos y otros productos, que en este caso es otro producto porque es un ingreso u otra utilidad, 5,250 y el IVA por pagar por los 525. Hay que recordar que cuando nosotros emitimos una factura a un cliente, ese IVA es un IVA que el cliente nos está trasladando y nosotros se lo tenemos que enterar a la Secretaría de Hacienda. Nosotros generamos una factura y registramos esta operación ya después de haber cobrado nuestra comisión, ¿ok? Pero obviamente en este asiento sí tenemos que registrar ya en nuestra contabilidad, no en las cuentas de orden, ¿ok? Y por último nos dice que reembolsamos al comitente los importes de ventas y cobros, descontando los gastos hechos por su cuenta y la comisión e IVA que éste causó, ¿ok? Ya registramos el descuento de nuestra comisión, lo que nos corresponde a nosotros. Ahora tenemos que registrar todos los saldos que quedaron. Hay que traspasárselos. Dice, el abono se hace en la cuenta de otro. Bueno, dice, por el reembolso al comitente de los importes de ventas y cobros, descontando los gastos hechos por su cuenta en la comisión a nuestro favor y el importe del IVA, quedaron 18,725 pesos, por lo cual tenemos que hacer el asiento comitente cuenta de caja por los 18,725 y abono a caja del comitente por los 18,725, que es lo que nosotros le traspasaríamos. Si todo esto ya lo vemos en cuentas T, si se fijan aquí en cuentas T tenemos mercancías en comisión, si se fijan, y comitente cuenta de mercancías tenemos la misma cantidad, una de orden deudora y otra de orden acreedora. Es decir, que al final del mes nosotros nos quedamos con un valor de 15,000 pesos en mercancía. Caja del comitente ya quedó saldada porque todos los cargos que hicimos y todos los créditos de acuerdo a esas operaciones y con el último traspaso que hicimos, entró a la caja 25,000 y se hicieron gastos y traspasos, comisiones, etcétera, por 25,000, por lo cual la cuenta queda saldada.
Comitente, cuenta de caja, también si se fijan, esta y esta son iguales. Acuérdense que son cuentas de orden deudor y acreedor, también 25,000 y 25,000 están saldadas. Y clientes del comitente, cuenta de clientes quedó con un saldo deudor de 25,000 y un saldo acreedor en comitente de clientes de 25,000. ¿Qué quieren decir estos saldos? Que al final del mes tenemos mercancía no vendida por 15,000 pesos que debemos de registrar en cuentas de orden, en estas dos en valores ajenos, y tenemos clientes o tenemos cuentas por pagar por cobrar, de las ventas hechas a crédito y que no han sido cobradas al final de mes y que representan 25,000 pesos de las operaciones que vimos anteriormente. Y obviamente ya dentro de nuestra contabilidad, en la parte de lo que es la contabilidad del comisionista, se registra lo que viene siendo el valor del cargo al banco o a la caja con crédito a otros productos y otros gastos, y abono también o crédito ahí va por pagar por 525, que es el asiento que vimos hace unos instantes. No sé, con esto prácticamente, si se fijan también aquí dentro del balance, tenemos que registrar al final del mes. Obviamente este es un balance que sería del comisionista, y dentro de los valores contingentes se ve plasmado en las cuentas de orden, dentro de valores contingentes, 15,000 pesos por concepto de mercancías en comisión, que son los saldos que tenemos al final del mes, y los 25,000 pesos que son los clientes, las cuentas por cobrar, que no hemos recuperado al final del mes, porque de acuerdo al contrato, al final del mes tenemos que hacer un corte. Es decir, en nuestro poder, tanto en mercancía como en cuentas por cobrar, tenemos 40,000 pesos por concepto de valores ajenos al final de este periodo. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario. Con esto prácticamente damos por terminada la sesión del día de hoy, pero sí me gustaría abrir los micrófonos para saber si existe alguna duda al respecto. No, existe todo bien, gracias. Muy bien. Ninguna, maestro, gracias. Muy bien. Bueno, si no existe ninguna duda, les agradezco mucho su atención. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Les encargo mucho su participación en el foro, el cual vence, les reitero, el próximo lunes 1 de agosto. Y les encargo mucho lo que viene siendo el cuestionario para esta semana, que va relacionado con este tema, que es el tema de mercancías en comisión. Recordar, nada más para recapitular, que todo lo que vienen siendo las mercancías en comisión son todas aquellas mercancías que recibe una persona denominada comisionista por otra persona denominada comitente. Pueden ser personas físicas o personas morales, o personas físicas y personas morales. No hay una situación que tenga que ser fiscalmente una u otra, o pueden ser las dos, o una combinación de ambas. Esto está estipulado dentro de lo que viene siendo el Código de Comercio. En el mandato o encargo se plasman todas las condiciones para que dichas mercancías sean vendidas, y generalmente tiene que estar, si no protocolizado, al menos sí estar por escrito para que se cumplan esas condiciones. Cuando el comisionista vende por nombre del comitente, tiene que respetar todos y cada uno de los conceptos en ese mandato. Si no, en un momento dado puede no hacerlo, siempre y cuando así se haya plasmado en inicio. Las cuentas que se manejan son cuentas de orden en las cuales se registran esas operaciones, son los conceptos de valores ajenos, y se plasman al calce del balance general. Y hay que recordar que las cuentas de orden son todas aquellas cuentas que no afectan lo que viene siendo el patrimonio de la empresa. En el ejemplo que vimos el día de hoy, todas las operaciones se hicieron en cuentas de orden, y obviamente nada más cuando se hizo el descuento de la comisión que va a cobrar el comisionista es cuando ya se registran en las cuentas que afectan el patrimonio o que afectan los resultados de la empresa. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención, les encargo mucho la tarea y su participación en el foro, y esta es la tercera clase, reitero, posterior al examen parcial. Tentativamente ya queda nada más la siguiente clase y otra más para terminar el curso. Les encargo mucho que participen en sus actividades para que al final del curso sea satisfactoria su calificación y aprobatoria.
y ya por ahí se van a estar dando los lineamientos para lo que viene siendo el trabajo final. No va a haber un examen final, pero sí va a haber un trabajo final y ahí se les va a plasmar cómo debe de estar configurado dicho trabajo y cuándo lo deben de presentar, ¿ok? Buenas noches a todos y nuevamente les agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Igualmente, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches, gracias, maestro. Buenas Gracias. noches a usted.